Saludos y bienvenidos a Palante Boricua. Yo soy Luis Pavón Roca. Le damos las gracias a Coca-Cola y a Claro de Puerto Rico por el auspicio a este espacio y a ustedes que nos ven y nos hacen felices cuando vemos los números tanto de internet como de Telemundo.do. Y nos visita uno de los personajes más interesantes de Puerto Rico, Ángel Collado Schwartz, doctor. Saludos, Luis, a ti y toda tu audiencia. Te presento como publicista, como historiador, como profesor, como estratega político. Como boricua. Como hombre enciclopédico. Boricua. Boricua, para que tú lo sepas. Vamos a empezar por lo más reciente. Por aquello de... ¿Por qué la historia es importante? Para tú conocer y saber qué alternativas tú tienes en el presente y en el futuro, tú tienes que conocer de dónde tú vienes y cuál es el trasfondo de las situaciones actuales. Yo creo que es imprescindible uno entender de dónde venimos. Y no estoy hablando de Puerto Rico, estoy hablando como el ser humano, o sea, desde la civilización. Yo he sido siempre un gran amante de la historia. Y he tenido una gran pasión de la historia. Obviamente mi especialidad tiene que ver con Puerto Rico y particularmente con la Guerra Fría, pero me encanta la historia de los griegos, me encanta toda la historia. Esto de historiador, ¿cuándo surge en ti? O sea, más allá de un hobby, de leer, o sea, porque tu carrera profesional en realidad, o tu primera carrera profesional, si lo podemos decir así, fue en el campo de publicidad, donde rompiste múltiples récords. Y los publicistas no son muy historiadores. Pues fíjate, esto viene, yo te diría, de mi niñez y de mi abuelo. Mi abuelo era un alemán que era... De ahí viene el Schwartz. Sí, de ahí viene el Schwartz. Era del norte de Berlín. Y en Puerto Rico había una comunidad alemana que incluía los Stube, los Rickehoff, los Hertel, los Wirschin. Y entonces mi abuelo le encantaba la ópera, le encantaba la música clásica. Mi amor a la música clásica Wagner viene por mi abuelo. Y lo otro que le fascinaba era la historia. Quiero decirte que mi abuelo era estadista republicano porque su primo hermano era Ramírez Santibáñez, que es el que convierte el Partido Liberal en un partido anexionista. Pues estamos hablando de los años 20 y pico, ¿no? Sí. ¿Pero de dónde salió tu abuelo? ¿Cómo llegó aquí? Pues de Alemania. O sea, era alemán, Sí, de hablar alemán. Y era ciudadano alemán. Él se vino a cambiar ciudadano americano después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, pero él vino en la entreguerra. Sí. Bueno, él vino con su papá y venían desde o sea, no sé el año, pero obviamente el bisabuelo mío viene en los tiempos españoles. O sea, que tu abuelo, se cría aquí. Sí, correcto. O sea, será alemán Sí, y hablar alemán, pero y se crió aquí. el ciudadano alemán, etcétera. Pero puertorriqueño en realidad. Por eso. No hablaba alemán. Ah, no hablaba alemán. No, el bisabuelo sí. Y entonces, de ahí que viene mi amor por la historia. Que siempre lo tuve. O sea, pero estudiaste tu bachillerato, o sea, tu preparación antes de ser publicista, antes de presidir compañías internacionales, ese tipo de cosas. ¿Cuál era? ¿O cuál es? Bueno, yo tuve dos elementos importantes en mi vida, dos turning points, si le llamas en buen castellano. Uno fue cuando me tocó estudiar universidad, que yo estudiaba en la Academia Sagrado Corazón, una escuela privada de monjas americanas, y que yo aprendí de alto inglés. nivel en aquel momento. Los Fernández estudiaron allí, todos, Celeste Benítez se graduó allí. Sila, yo creo que estudió. No, Sila no. Y entonces, cuando me gradué de cuarto año, me dan una beca para estudiar en Columbia University. Que irónicamente acabo yo siendo profesor allí después. Y yo decidí no ir allí. No ir allí porque estaba embollado aquí en Puerto Rico, tenía una novia. Siempre eso es una buena razón. Y entonces, sencillamente decidí no ir. ¿Y a dónde fuiste? A la UPR. O sea, que tu bachillerato es de la UPI. De la UPI. ¿Qué año? Yo llegué allí en el 69. ¡Wow! O sea, estamos hablando de los años calientes. 69 y terminé en el 73.
Y O entonces... sea, que tú estuviste en la mi época bachillerato, álgida eso es así. de Antonia, de los FUPI, de toda la los cuestión, los toda la tiros cuestión. en la Yupi. Yo no estaba metido en la política. Sí te digo que mis amigos eran independentistas. Uno que había sido mi profesor de high school, Lidy López, el doctor Lidy López. Y entonces fue una influencia importante en mi vida. Y entonces ahí me puse a estudiar y francamente yo quería estudiar Derecho. Ah, sí, qué bien. ¿Pero en qué facultad fuiste? ¿A qué No, facultad? acá empecé estudios generales y después me fui a comercio. O sea Ok. que mi bachillerato era en marketing. Estaba siguiendo los pasos de casi de Díaz Olivo, ¿no? Digo, él siguió los tuyos. Porque, Eso es así, es más joven que yo. Y entonces... pero estudiaste de mercadeo, estudiaste sí, algo sí, en marketing, marketing. Entonces ahí viene mi decisión importante en términos de dónde estudiar, y es que hay un concurso de marketing que participan todas las universidades principales, y era un proyecto de marketing. Quiero mencionarte que desde el 1900, cuando yo me gradué en el 69 de escuela superior, ahí yo descubro el mundo de la publicidad, porque yo era el presidente de la clase graduanda y teníamos un concurso de quién conseguía más anuncios, etcétera, para el anuario. Sí. Y entonces yo fui el que más anuncios conseguí, y ahí yo descubro a Publicidad Vadillo. Y lo descubro a través de una de las estudiantes de la escuela, que era Inés Barros, que el papá tenía una firma de seguro que se llama Barros y Carrión. Claro. Y entonces estaban emparentados con Samuel Vadillo. Y de ahí que yo entro allí, y cuando yo llego a la agencia digo, wow, este es un ambiente bueno. Pero que llegaste a vender anuncios. Exacto, O sea, a buscar auspicios. Exacto. Y entonces, de ahí, cuando yo me gradúo, a través del mismo Justo Barro, consigo que Manolo Frese, que era el Chief Financial Officer de la compañía, que era muy amigo de mí. Ángel, yo te puedo conseguir un trabajo de verano allí. Y yo empiezo en Vadillo ganando $1.60 la hora. 1.60 la hora. 1.60 la hora. ¿viste? Lo daba para algo. Y yo empecé 1.60. ¿En qué área de la agencia? Empecé en contabilidad, cost accounting. Wow, que no tiene que ver nada con ni mercadeo, ni creatividad, ni cabeza. Yo cogía los salarios de las personas, los dividía por las horas que ellos ponían para saber y sacaba si la cuenta era rentable o no. Sí, para saber cuánto cuesta manejar un cliente o un proyecto, hay que hacer un allocation. Y todo eso era manual. Sí, no había nada de Excel. Computador, nada de eso. Y entonces, cuando termina el verano, yo cuando estaba en high school, yo tenía varios trabajos también. Yo repartía el periódico, yo trabajaba en el banco. ¿Cuál? El San Juan Star. También bregaba tuve una época que tuve un combo, que tocaba música. ¿Tú eres músico? Sí. Es una época también, tocaba bajo. ¿De verdad? Sí. Esa yo no lo sabía, me acabo de enterar. Y entonces también tenía, cuando venían Holiday in Ice, que venían al Irán Bison, y entonces traían un montón de muchachos jóvenes a ayudar tras bastidores, yo bregaba allí. También bregaba con una vez al mes que el Banco de San Juan tenían las cuentas de cheques y había que enviárselo a los clientes, coger todos los cheques, mandaban un grupo de gente joven y yo trabajaba ahí. O sea, yo tenía como 3 o 4 trabajos, además que era presidente de la clase graduanda. Y entonces, pues, de momento, no voy a Columbia University, de momento estoy estudiando en la UPI y me doy cuenta que aunque yo tenía una carga completa de 18 créditos, eso que hay gente que estudia 15 créditos. Sí, o sea, para 15. 15. ¿Tú estás malo? Para mí eso 12, de loco. 12 iba en coche ahora mismo. Yo cogía 18 créditos. Sí, y entonces, después que yo renuncio de Vadillo, porque era un trabajo de verano, y entonces me empiezo a aburrir. Me iba para la playa, a mí siempre me ha gustado la playa. Y entonces, oye, la verdad que yo tengo todo el día libre. O sea, yo esto de estudiar 18 créditos, y además que me gustaba tener los chavos en el bolsillo y no pedirle dinero a nadie. Y entonces ahí es que yo regreso a Vadillo. Oye, yo no puedo conseguir un trabajo aquí. Un part-timecito. Sí, flexible. Y entonces empezamos y yo terminé trabajando 40 horas. Yo trabajaba 40 horas. Más los 18 créditos. Más los 18 créditos. Pero las 40 horas era flexible. Yo tenía llave de la agencia. Y yo iba cuando yo quería. Y yo a veces iba a las 8 de la noche, hasta las 11 de la noche. Pero ya ahí no era en contabilidad, sino que me pusieron en research. Y ahí tuve uno de mis grandes maestros, que era un americano que se había retirado de Estados Unidos, que se llama Paul Henley. Y este americano trabajaba en Leo Burnett, Chicago, y fue uno de los personajes
que trabajó todo el research en la famosa campaña del Marlboro Cowboy. ¿Pero y qué es? O sea, yo no sé qué es eso de research. O sea, Research es cuando tú vas a investigar cómo piensa la gente. ¿Ok? Las comunicaciones, hay una base importante de la comunicación efectiva, que es a quién tú le quieres hablar y cómo esa persona a quien tú le quieres hablar va a aceptar tu mensaje. Hay líderes políticos que tienen esa intuición, que no necesitan esa encuesta. Digo, los tiempos antiguos. Por ejemplo, Lenin no necesitaba una encuesta para saber cómo había la oportunidad de que la revolución bolchevique fuera exitosa. Fidel no necesitaba hacer encuestas. Muñoz Marín, fíjate qué curioso, Muñoz Marín decía lo mismo, que él no necesitaba encuestas. Y la primera encuesta que tuvo el Partido Popular se la hizo Vadillo. Y Samuel Vadillo con este señor americano, Paul Henley, hacen la primera encuesta. Estoy hablando de, yo no estaba allí, obviamente, estamos hablando del periodo antes del plebiscito del 67. okay. Y entonces Muñoz finalmente lo que dijo fue, cuando vio la encuesta, dije, Samuel, ahora yo entiendo lo que es una encuesta. La encuesta es para confirmar lo que yo creo. Está bueno. Vamos a una pausa y regresamos a Palante Boricua. Dejo planteado para Ángel Collado Schwartz, ¿conoció a Muñoz Marín? ¿O fue Rafael nada más su fuente de poder? Porque este señor fue bien poderoso. Vamos a la pausa. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Estamos con Ángel Collado Schwartz, historiador, publicista, estratega. Y nos quedamos en un punto ahí, Ángel. ¿Tú trabajaste con Muñoz o no? No. Ya estaba, él estaba fuera de la película. Yo te quiero decir que yo conocí a Muñoz Marín en una ocasión cuando era niño. No, tú eras niño. Yo era niño. Sí, porque si lo conociste cuando era niño me preocupa. No. Cuando yo era niño, que fue un grupo del, no sé por qué fue en Navidades, un aguinaldo que se le dio a Fortaleza. Y entonces yo fui con un grupo de gente allí de Santurce y fuimos y entramos a Fortaleza y yo tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Tú te criaste en Santurce? Sí. Y a Doña Inés. Nací en Santurce y viví toda mi vida en Santurce, hasta que me fui al Viejo San Juan. Y entonces fue la única vez que yo lo vi. Luego tuve una gran relación con Doña Inés. Y tuve una magnífica relación con Luis Muñoz Lee, que era mi vecino en el Viejo San Juan y su único hijo varón. Pero con él no, con él nunca. ¿Y cómo llega tu conexión con Rafael Hernández Colón? Pues fíjate, esto viene en el 1900, o sea, primero cuando yo me voy a estudiar, que es lo que te decía ahorita, el turning point, cuando termino el bachillerato, el concurso que te decía. Ah, tú me dijiste, sí. ¿A dónde terminaste? Bueno, el concurso lo ganó la Universidad de Puerto Rico, el equipo Los Gallitos, yo era el capitán del equipo. Y entonces el premio era que a la persona que el decano recomendara, pues Fomento le daba una beca para hacer una maestría. Sí, en esa época el gobierno pagó muchas educaciones con la idea de capacitar. Y no había becas Pell ni nada de esto, no, era de otra cosa, y era Fomento. El único requisito era que tenía que regresar a Puerto Rico. Regresar a devolver. Eso, y era justo. Y entonces yo, Juan B. Aponte, era el decano de la Facultad de Estudios de Comercio, y me recomendaron a mí, y Manny Casiano era el director de Fomento. Esto ya es Ferré, el gobernador. Está Ferré, el gobernador. Y entonces, pues te pagaban todos los gastos a la universidad que entrara. No había límite. Y entonces yo quería ir a Harvard a hacer un MBA. Perdona, ¿sabes? Y entonces déjame decirte, tenía 3 personas que me estaban respaldando, que eran graduados del Harvard MBA Program. Uno era Henry Resach, de Resach Construction. Otro era Dan Kelly, de McConnell Valdez, Kelly Cifre. Y el otro era Fred Sánchez, que murió hace unos años. ¿Quién es él? Fred Sánchez, que era un contratista de construcción aquí. Okay. Y murió hace unos años, y el hijo médico, gente muy, muy prominente aquí. Y entonces Harvard lo que le dijo, mira, el problema es que este muchacho es muy joven. Nosotros queremos que él trabaje 2 años más. Ajá. Y entonces lo cogemos. Entonces yo le dije a Harvard, mira, tú no determinas cuándo yo quiero estudiar, es ahora. Y entonces yo decido irme a Syracuse y hago el MBA allí. Fue probablemente una de las mejores decisiones que hice porque ahí es donde yo descubro... Pero fíjate, no es comunicaciones. No, es marketing. Es marketing lo que estás estudiando. Marketing.
Mi mentor Paul Henley siempre me decía, Ángel, estudia el macro, que es marketing. Publicidad es una parte de marketing, es una de las piezas del Uno marketing. de los elementos, claro. Así que si tú estudias el macro, puedes ser mejor publicista. Y entonces voy a Syracuse, que Syracuse tiene todavía una de las principales escuelas de comunicaciones, que es el Newhouse School of Communications, y también tiene una escuela de gobierno, que es la principal en Estados Unidos, que se llama el Maxwell School. Después del Maxwell School viene el JFK School of Public Affairs. Ese es Harvard. Así que Syracuse es la única área que supera Harvard. Y entonces cojo electiva en las dos áreas. Me encanta la política, me encanta todo lo que es Foreign Affairs y me encantan las comunicaciones. Así que yo cogí cursos ahí, pero mi MBA es en marketing. Y entonces ahí termino. Lo que te iba a decir es que cada 2 semanas yo iba a Manhattan. Yo estaba casado en aquel tiempo. Me imagino que para mantener la sanidad mental. No, porque a mí Porque Syracuse es un campo. Sí, pero ahí yo descubro todo lo que es la ópera, la música sinfónica. Yo iba a la ópera, Teatro. al Metropolitan Opera, yo iba los viernes por la noche, sábado matiné y sábado noche. Había un cantante que estaba empezando, se llama Luciano Pavarotti. ¿Lo viste flaco? Sí, no, siempre fue gordo. Pero lo vi, miré la Freni, una cantidad, vi el concierto, el único concierto que ella hizo después del retiro de María Callas en Carnegie Hall. Así que digo, vi lo que yo recibí en términos de cultura, de educación cultural, no lo coge un doctorado. Así que ese fue el upside de no haber ido a Harvard. Cuando regresé, pues quiero decirte que cuando yo hice el proyecto era un proyecto de la piña, el proyecto de marketing, pues Lopito se había ido de Vadillo, que había sido director de arte de Vadillo. Entonces Lopito me diseñó todo, Iliana, su esposa que está viva, todavía el copy y todo eso. O sea, montamos un proyecto tremendo, aunque ya yo estaba en Vadillo, pero eran mis amigos. Así que luego, pues, cuando termino... Regresas a trabajar con el gobierno, ¿no? No, con Vadillo. Pero no tenías que haber... No, era a vivir Puerto en Rico, Puerto a Rico. Puerto Rico. A Puerto Wow, Rico. yo pensaba que era... No. Tú no podías irte a Estados Unidos. Tú tenías que contribuir a la economía de Puerto Rico, a la empresa privada. ¿Por cuánto tiempo? No me recuerdo, quizás 2 o 3 años, no sé. Okay. Pero no importa porque yo no iba para ningún lado. O sea, para mí eso no era un deal breaker, no era un requisito. Era clarísimo que yo venía para Puerto Rico. Y entonces ahí es que empiezo de ejecutivo de cuenta en Vadillo. Entonces ahí estamos hablando ¿Cómo llegamos a Hernández Colón? Espérate, voy a eso. Vamos al término de 1974. Okay. Cuando yo regreso a Puerto Rico y Hernández Colón es el gobernador. Y entonces la agencia me dice, mira Ángel, estas son tus cuentas, Procter & Gamble, Nabisco, etcétera. Y ahí había cuentas del gobierno. Me dice, mira, tenemos 2 cuentas del gobierno que queremos que tú manejes. Uno es el Departamento de Hacienda y otro es el Departamento de DACO. Y ahí es que yo hago la relación que dura hasta el día de hoy con Federico Hernández Denton y con Salvador Casella, que en paz descanse. Estaba también Ramón Gómez Colón, que era el subsecretario, que después fue presidente de la Comisión Electoral y fue juez, que yo hice mi gran amistad ahí. También estaba Miguel Lausel, que era el asesor legal de Salvador. Y entonces, ahí es que yo empiezo a ver todas las formas que estaba bregando el gobierno, que yo estaba en desacuerdo. Por ejemplo, venían los consultores americanos a dar instrucciones. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, Y yo era un muchacho, o sea, yo estaba empezando, tenía 23, 24 años. Y dice, wow, esto no debe ser así, tú sabes. Yo seguía las instrucciones, esto es lo que tú tienes que hacer. Y entonces pasa el tiempo, Hernández Colón pierde las elecciones, en 1976. Y entonces pasa el tiempo y estamos en el 1978. Y yo tenía una gran relación y era mi compadre Javier Blanco, que fundó el Fideicomiso de Conservación. Y lo que es hoy para la naturaleza. Que murió hace unos años y es mi querido amigo. Y Papi San Juan era un hombre de seguro. Y había unos almuerzos en el Bankers Club del Viejo San Juan. Entonces yo vivo en el Viejo San Juan de toda mi vida. Y entonces pues y ibas a cachetear para allá, porque en esa liga... en esa liga... Y entonces un día estamos en un almuerzo y está Salvador Casella, que en aquel tiempo trabajaba en Fiedler y era abogado del fideicomiso. Y muy amigo, él se crió con Javier Blanco. Y entonces sale el tema de Hernández Colón, y empezamos a hablar de Hernández Colón, y entonces yo empiezo a hacer unas críticas de todo lo que yo había visto.
Y yo, aunque nunca he sido militante del Partido Por eso Popular. tú no eras Nunca. militante del Partido No, Popular. no, no, yo voy. Tú eres más bien independentista, ¿no? No, pero yo había respaldado la candidatura de Hernández Colón, tú sabes, y había votado por él, pero no era militante del Partido Popular. Y entonces, ni mi familia, nadie. Entonces, yo sigo hablando con Salvador, etcétera, y entonces Salvador me dice, oye, Ángel, ¿a qué tú no te atreves a decirle eso a Hernández Colón? ¿A qué tú no te atreves a decirle eso? Y dije, ¿a que sí? ¿A qué no te atreves? Pues, ¿a que sí? Ok, yo voy a llamar y voy a hacer la cita y yo voy contigo. Y dije, pues está bien. Y entonces me llama a los días, Salvador, y me dice, mira Ángel, que lo que hablamos aquel día... ¿Para ir a Ponce? No, él vivía en Belén. Ah, en Belén, ok. Entonces me dice, oye, lo que hablamos el otro día, ¿tú estás en serio en esto? Yo, pues seguro. Porque tú sabes, entre las copas y la cosa, What do I have to lose? a veces uno pues, Sí, dice sí, cosas que se manda, ¿verdad? Y entonces yo le digo, no, yo voy. Entonces, ok, pues vamos a estar día a Belén y vamos allí. Pues vamos a la pausa ahora mismo. Regresamos para saber qué pasó en Belén. Obviamente está vivo y está aquí, así que no pasó, no lo tiraron, era un 9º piso, ¿verdad? No me acuerdo, pero era alto. Era alto. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Nos acompaña Ángel Collado Schwartz y andábamos en una travesía camino a San Patricio al condominio Belén. Pues cuando yo voy allí, pues obviamente yo no conocía a Rafael Hernández Colón. O sea, Tú nunca lo habías conocido. Nunca, porque... No, pensé que tal vez con Hernández Denton habías tenido, porque eran, yo creo que primos. Porque yo era un muchacho y lo que yo bregaba las cuentas de publicidad, sí, y yo bregaba con el secretario y la gente debajo del secretario, nunca con Fortaleza ni nada. Ahora, sí hubo reuniones donde iba Napolitan, donde iba Marisara Pont, que era directora de comunicaciones, pero Rafael nunca. Y entonces, pues, nada, pues él me saluda, un tipo amable, etcétera, nos sentamos allí. ¿Quiénes estaban? ¿Estaba Rafael? Salvador y yo. O sea, esto era como el batey de Muñoz, pero en el condominio Belén. Entonces, él estaba fumando cigarro. Y yo ya para ese tiempo fumaba cigarro. Lo que pasa es que yo fumaba cigarros de Jamaica. Porque los cigarros de Cuba están out of budget para mí. Yo no podía pagar eso. Sí, lo podía conseguir. Pero aunque lo pudiera conseguir, te costaba dinero y no tenía ni las conexiones ni el dinero. Y entonces él estaba fumando cohiba. Wow. Y entonces yo lo miro, yo sabía lo que era un cohiba. Wow, esos son buenos cigarros. Entonces me preguntó, ¿tú fumas cigarros? Y sí, pero no me ofreció uno. ¿No? No me ofreció. Oye, está bien. Yo no esperaba que me ofreciera uno, ¿verdad? No, yo sí, ¿por qué no? No? Entonces yo vengo y le digo todo lo que yo creo. Cuando terminamos, él me dice, primero... ¿Te interrumpió o te dejó hablar? No me dejó hablar. O sea, ¿abrió los oídos? Todo el tiempo. Entonces, al final me dice, bueno, mira Ángel, déjame decirte que ahora me toca mi turno porque la campaña de política del 76, pues yo no estaba muy contento por una serie de cosas. El campaign manager era Sergio Camero y no estábamos contentos con Vadillo. Y yo lo paré. No, espérate. Yo no vengo aquí en representación de Vadillo. De hecho, nadie, ni mis jefes en Vadillo, saben que yo estoy aquí. Porque la situación acabó bien tétrica entre Vadillo y el Partido Popular. Le debían dinero. Y ellos no saben que yo estoy aquí. Yo estoy aquí por una apuesta que mi amigo Salvador Casella me dijo a que yo no me atrevía a decir lo que yo pienso. Dame 2 o 3 cositas que le dijiste. Primero, en términos de los americanos. Los americanos viniendo a tomar decisiones aquí. Sobre la campaña. Sobre la campaña y sobre Puerto Rico. Entonces, pero ven acá, si tú lo que eres es un hired gun. Y después yo hice una relación con Joe Napolitan casi de padre a hijo. Yo fui a su entierro y todo. O sea, él y yo hicimos una relación espectacular. Y él entendió perfectamente. Para que la gente tenga claro, no se movía nada en el Partido Popular si Joe Napolitan no lo había aprobado. ¿Exagero? Bueno, exagera. Pero en términos estratégicos, o sea, Joe Napolitan es una persona que en realidad se le atribuye como el padre de los consultores políticos del mundo. Sí, por eso. Del mundo, de Estados Unidos del mundo, y todo empieza con la campaña de John F. Kennedy, etcétera. O sea, un personaje espectacular, de las personas más inteligentes que yo he conocido. ¿Pero con ese era que tú estabas peleando? Pues eso. Y entonces él, y después te cuento cómo hicimos las paces, que a nivel de padre e hijo, a ese nivel. Y yo lo quería entrañablemente, terminó la relación con él cuando murió. Y entonces yo criticaba eso, pues decía, oye, estos son mercenarios.
hire guns. Y aquí lo que está en juego es el futuro del país. Y yo como no estaba metido en la cosa de los populetes y la cosa esta, pues yo venía como una persona que honestamente creía que el país estaba en malas direcciones con Carlos Romero Barceló y los asesinatos de Cerro Maravilla y todo eso. Yo no estaba de acuerdo con eso. Yo no podía estar de acuerdo con eso. Y entonces, con todo y que Carlos Romero es pariente de mi mujer, o sea, que eso te lo he hecho al lado, pero, y yo nunca tuve problemas personales así con él, yo era un tipo simpático y eso, pero filosóficamente sí. Y entonces, con Salvador, pues ese fue de los argumentos más importantes y también la cuestión de la poca sensibilidad que había del gobierno. Yo creo que Hernández Colón en ese cuatrenio cogió una línea que perdió el contacto con el pueblo, lo perdió. O sea, ellos se treparon en una nube, él con Panchito, Víctor Pons, el mismo Salvador Casellas, el mismo Federico, y yo creo que se desconectaron con el país. ¿Y se lo dijiste? Sí. Esto es de cara a la elección del 80. Sí, pero estamos hablando de 78. Por eso. ¿Okay? Entonces, ya Rafael se había retirado de la presidencia del partido, él no era el presidente del Partido Popular, y él estaba trabajando en la nueva tesis con Federico Hernández. De la época que le dejó a cargo a Hernández Agosto. Exacto. Y entonces, cuando terminamos, y yo no quise debatir lo de Vadillo, le dije, no voy a debatir, yo no tuve que ver nada con la campaña, porque yo no estaba envuelto en la campaña política del 76. Le dije, así que no voy a ponerme a defenderle, y además que ellos no saben que yo estoy aquí, y me puede causar problemas que sepan que yo estoy aquí. Yo tengo mi carácter personal por la apuesta que me hice en el Bankers Club con Salvador Casellas. Y entonces, pues nada, entonces él me dijo, oye Ángel, ¿y tú considerarías envolverte de alguna forma con el equipo aquí de nosotros? Y yo, negativo, ninguno. Nada, Rafael, yo vengo aquí, la agencia donde yo trabajo no quiere saber de ti. O sea, y además que están hablando que si tú eres comunista y toda la cosa, había habido la reunión con la ONU, yo francamente, yo he terminado mi apuesta aquí y yo pues nada, pues encantado de conocerte y Salvador, pues me atreví, ¿verdad? Y me fui. Y entonces ahí terminó la cosa, nos despedimos, me acuerdo que eran unas navidades. Y entonces pasan un par de semanas y mi secretaria, yo la oigo hablando con alguien en el teléfono. En Vadillo. Y entonces, yo la oigo y ella, y yo no era presidente de la agencia, yo era un ejecutivo alto de la agencia, pero no era vicepresidente, no era presidente, era un americano que era presidente. Y entonces yo la oigo a ella, no, que es que, entonces le digo, ¿quién es? Me dice, no, que es alguien que dice que se llama Rafael Hernández Colón. Entonces yo le digo, pásamelo. Pero ella no sabía quién era Hernández Colón. No, porque ella pensó en una broma. Ella pensó que era una broma. Y entonces yo, obviamente, pensé, tiene que ser Javier Blanco, Salvador Casella, que me están pegando un vellón. Claro. Entonces pásame la llamada. Entonces cuando yo la cojo, era él. Entonces dice, Ángel, ¿cómo tú estás? Es Rafael. Y yo, Rafael, no, ¿qué tú estás haciendo? Pues yo estoy aquí trabajando, ¿verdad? Trabajando. Y me dice, pero digo, cuando salgas aquí, porque te gustaría fumarte un cigarro conmigo. Apareció el coiba. Con un cigarro y un trago y seguimos nuestra conversación aquí, tú sabes, relax. Y pues mira, Por un coiba yo voy. Le dije, yo tengo por lo menos una hora más aquí, tú sabes, pero de una hora. Y digo, Belén, donde él vivía, casi podía caminar desde Vadillo, que era al frente de lo que es Claro, allí en la Roosevelt. Y entonces ahí empezó todo. Y poco a poco fue evolucionando, hasta finalmente, tú sabes que la campaña del 80, tú estuviste involucrado. Sí, no, porque ahí es que él, quiero decirte, todas las agencias de publicidad en Puerto Rico, para récord, todas las agencias le dijeron que no al Partido Popular. Todas, incluyendo las agencias tradicionales como la de Lopito, que había hecho las primarias de Kennedy contra Carter, esa campaña, y West Indies, que Manuel Morales Dávila, que en paz descanse, fue a cenar a Fortaleza con Carlos Romero y lo neutralizó. Nadie quería trabajar con el Partido Popular. Pero Vadillo tenía un beef con él. ¿Cómo tú lograste mover a Vadillo? No, pero ya recuerda que Samuel vendió la agencia a los americanos en el 1960, por ahí. Por eso, pero en el 76, ajá, la relación Hernández Colón o Partido Popular y Vadillo no es buena. No. En el 80, Vadillo corre la campaña. Sí. ¿Qué pasó? Y obviamente tú estás en el medio. Bueno, no, porque después de esta reunión
Y después de otras reuniones, Rafael me dice, mira Ángel, todas las agencias me han dicho que no. No tengo agencia de publicidad. O sea, fue transparente. Sí, no tengo agencia de publicidad. Yo necesito que Vadillo maneje esto. Yo solamente tengo una sola condición. Vadillo, estoy hablando de la agencia, ¿verdad? Una sola condición, que tú seas la persona que maneje todo esto. Si tú estás a cargo de todo esto, bregamos ahí. Esa es mi única condición. Y no tengo otra agencia, sino tengo que inventarme algo. Y después vamos a bregar, y de ahí bregamos. Y funcionó muy bien. Las elecciones se ganaron, pero se las robaron. Vamos a dejarlo ahí y regresamos de la pausa. Me sonó a Natal. No. Nada contra Natal, pero no. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con este otro lado de la política de Puerto Rico. En el libreto que yo había escrito, esta parte no estaba. Claro, no hay libreto. Y gracias al auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico, estamos con Ángel Collado Schwartz y nos quedamos en que se robaron las elecciones del 80. Esas son las elecciones para los que no hayan nacido o no se recordaban, que yo sé que son muchos de ustedes, donde pasan varias frases importantes. A las trincheras reclama un día el señor gobernador, o el señor aspirante, había sido gobernador, era candidato. Él después dijo que él quiso decir a las trincheras de la democracia, cuando lo criticaron diciendo que si de verdad era comunista, porque lo habían acusado hasta de eso. Fue en las famosas elecciones de Valencia, donde Héctor Luis, yo no sé si llegó a ser arrestado. No, pero casi. Y se fue la luz en medio del conteo de los votos era aquí en el Coliseo Roberto Clemente, el centro de cómputo, y se fue la luz, y cuando se iba la luz Hernández Colón estaba adelante, y cuando regresó la luz los números habían cambiado y estaba Carlos Romero adelante. Y si usted recuerda los pibazos de Aníbal, en esta elección se habló de los pavazos, que fue donde se definió, desde el punto de vista jurídico, que la intención del elector era lo que contaba y que una papeleta, aunque la X no estuviese claramente como una X, si se podía colegir la intención del elector de la marca que había hecho, había que contar el voto. Dijiste excitadamente ahorita, se las robaron. Yo las gané, pero se las robaron. Bueno, lo que pasa es que yo ni siquiera voy a entrar en ese tecnicismo de la cuestión electoral, sino que refiero a los que escuchan este programa, que hay un programa en La Voz del Centro que pueden escuchar los 958 programas en Spotify. Están todos. Ponen Spotify, La Voz del Centro, aparecen todos. Vamos a hacer un footnote. ¿Qué es La Voz del Centro? La Voz del Centro es un programa que recupera la historia oral de Puerto Rico y brega con la cuestión política, histórica, sociológica, arquitectura, cultural, arte, música, todo. Menos política partidista, en el sentido de que yo nunca he invitado un solo político activo. Retirado sí, y ningún funcionario del gobierno tampoco. ¿Y se transmite? Los domingos a las 7 de la noche en WKQ y sus repetidoras en Mayagüez, en Ponce y en Adjunta, Casa Puebla. Que no es repetidora, pero... Y también en Guado, Nueva York y en Santo Domingo. ¿Y cómo lo consigo por Spotify? Busca Spotify, La Voz del Centro. Ahí están todos los programas. ¿Llevas cuántos años? 20. Ese es tema para otro programa. Exacto. Ahora, lo importante que te iba a decir es que en términos de la historia de lo que pasó en el 80, hay una entrevista espectacular con Leo González, que había sido secretario general del Partido Popular y que había estado en la avanzada, y hace un recuento de González, que fue alcalde de Aybonito. De Aybonito. De Aybonito. Y entonces hace un recuento de la teoría de él, de cómo se evaluaron las elecciones con el voto de la policía. Y eso lo dejo ahí para los radioescuchas. Ahora, quiero mencionarte algo interesante de esta campaña. Ese era el colegio 77 de esa elección, ¿no? Claro. El colegio 77 es el que en la última elección se habló del voto adelantado, del voto encamado y la creatividad. Yo invito a las personas interesadas que busquen ese programa con Leo González. Quiero mencionarte algo de Joe Napolitan, porque cuando ya estamos en la negociación para manejar la campaña del 80,
yo le pongo una condición a Hernández Colón, recordándome de los americanos mercenarios que te dije ahorita. Y yo le digo que un deal breaker para mí era que Joe Napolitan tenía que trabajar para nosotros. No para está la por, agencia. no ustedes para él. No, ese era un deal breaker. ¿Y qué te dijo? Entonces Rafael me dijo, Ángel, eso va a ser difícil. Joe Napolitan es una figura bigger than life. Sí, si estamos hablando de... Wow, yo no sé si yo puedo agregar eso, etcétera. Entonces, pasa una semana y Joe Napolitan me llama. ¿A ti? A ¿Tú, mí, tú lo a mí. conocías o...? Sí, bueno, lo conocía, pero muy superficialmente. Por eso, no era amigo Habíamos tuyo. tenido unas reuniones que Rafael, ya cuando teníamos reuniones, él estaba, y estaba Federico, y entonces Joe me llama que quería verme. Y llega a mi oficina, otra vez, yo no era presidente, yo era un ejecutivo de la agencia, y él llega, en aquel tiempo tú fumabas en las oficinas, Sí, ¿verdad? sí. Y él llega con su cigarro fumando. Y entonces él viene y me dice, él era un straight shooter, era un tipo que directo, ¿no? Él no tenía nada de foreplay, nada de diplomático, ahí no había vaselina alguna. No. Y entonces el tipo me dice, oye, ¿y qué tú tienes en contra mío? Así me dijo raspando, ¿qué tú tienes en contra mío? Y yo, nada, chico. ¿Tú tenías qué edad? 28. Diablo, mocoso. Yo digo, nada, chico, nada. ¿Sabes? Personalmente nada. Me dice, pues Rafael me dijo, tú sabes que tú, y eso es imposible, me dice él a mí. Y te digo, mira, lo que pasa es que, contra ti personalmente yo no tengo nada. Lo que pasa es que yo tengo problemas que una persona extranjera venga aquí, que tú lo que vienes a cobrar un dinero, tú eres un mercenario, y vienes aquí. Le raspaste así. Sí, y tú vienes aquí y a ti no te importa lo que va a pasar porque mañana te buscas otro cliente. Y este es mi país. Y yo estoy envuelto en esto, no por el dinero, o sea, no es por el dinero. Yo trabajo en Badillo, yo tengo mi sueldo, yo tengo mis clientes. Yo estoy bregando aquí porque yo creo que yo puedo hacer una contribución al país haciendo un cambio. Y yo francamente creo que Hernández Colón lo puede hacer. Yo creo que es un buen tipo, etc. Bueno, y entonces él me dijo, me mira así los ojos y me dice, mira Ángel, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo que tú tengas tu opinión. Yo tengo la peor opinión posible de los publicistas. Yo creo que los publicistas no sirven para nada y lo he dicho. Y él bregó una campaña de Lyndon B. Johnson que con Bill Bernbach, que era uno de los dioses de la publicidad, que fundó una agencia Doubleday and Bernbach, un creativo espectacular. Y tuvo unas peleas terribles con ese monstruo. Me dice, así que yo tengo la peor opinión de los publicistas. Me dijo, pero tú eres diferente. Me dijo, tú eres diferente porque tú has añadido un elemento que ninguno de ellos, para ellos esto es negocio todo. Sí, sí. Y tú has traído otro elemento y tú eres un tipo genuino y yo francamente, yo estoy dispuesto a trabajar contigo. ¿Okay? Porque yo te respeto a ti y tú eres un tipo serio. Y yo estoy dispuesto a proponer esto, que le llevemos esto a Hernández Colón, que trabajamos como iguales. Ni tú reportas a mí, ni yo a ti. Y cuando tú y yo tengamos diferencias, vamos a donde Hernández Colón. Sounds Y le reasonable. dije, done. Le digo, ok, ¿puedo ir a donde Rafael a decirle que tenemos un deal tú y yo? Le digo, sí. Te quiero decir que de eso terminó. Él mandaba unos memos, siempre, todas las reuniones y todo. No hubo un memo que él enviara a Hernández Colón que yo no viera. O sea, que cumplió. Él me los daba, no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Sí, porque son iguales, reportan el direct line. No. Él pedía mi opinión. Entonces, en muchas ocasiones yo le decía, mira, Joe, yo no estoy de acuerdo con esto, y le daba un insumo que él no tenía. Y entonces él los cambiaba. Y lo que no cambiaba, Luis, ponía en el memo, lo revisaba y decía, Ángel está de desacuerdo con esto, por esto y por esto y por esto. Wow. De eso Joe y yo tuvimos en la Asociación de Consultores Políticos, estuvimos en Nueva Zelanda, en Hong Kong, en Australia, en Londres, y hicimos una relación entrañable hasta el final. Ya al final yo no tenía que ver nada con la política, yo no tenía que ver hace años, y él se quedó trabajando con Rafael. ¿84 tú la trabajaste esa Sí, campaña? 84 sí. Que ahí sí gana. No, y 88 también. Y 88. Y 92 también, que esa era Victoria Muñoz, que yo entré al final, cuando me trajeron el paciente casi en una camilla. Eisenhower y el Caribe, y Truman y Puerto Rico, y nunca llegamos a cómo llegamos historiadores. Pero se nos está acabando el tiempo. Estos libros han conmocionado bastante al país. ¿Qué estás buscando tú con esta búsqueda al pasado reciente político
del país. Yo creo, Luis, que es importante para tú entender esta coyuntura que está Puerto Rico pasando, particularmente el Partido Popular. Tú sabes que está en un proceso de negación, como alguien que está enfermo, que tiene que saber qué enfermedad yo tengo, cómo voy a resolverlo. Y para tú saber, tienes que averiguar qué enfermedad tú tienes, vete a un médico, sácate la sangre, etcétera. Entonces, estos libros es eso. O sea, aquí yo, particularmente el de Truman, que habla de el origen de un proyecto descolonizador fallido, es cómo había un proyecto descolonizador que no pasó y por qué no pasó. ¿Qué sería el ELA? El ELA. ¿Okay? El ELA fue una quimera y que fue validado, entre comillas, por razones estratégicas que yo menciono aquí, en ese libro. Truman ha sido el presidente más importante para Puerto Rico porque él fue el primero que nombró un gobernador puertorriqueño, Jesús T. Piñero, luego aprobó la ley del gobernador electivo para que Muñoz Marín pudiera ser electo, y después el ELA, que si bien es una colonia, había unos elementos que se eliminaban de una colonia clásica. Entonces, ¿por qué eso no siguió progresando como quería Muñoz? Entonces, eso te lo lleva el de Eisenhower. Eisenhower, que también el partido de él respalda la estadidad. Él obviamente se da cuenta, nadie en realidad cree en Estados Unidos que la estadidad es posible para Puerto Rico. O sea, desde el 1898, desde McKinley hasta ahora, nadie lo cree. Solamente, es más, ni el liderato del Partido Nuevo Progresista lo cree. O sea, ellos lo que pasa es que ese es el grito de guerra para el partido. Y entonces, aquí yo lo que te hablo es por qué Eisenhower endosa la independencia para Puerto Rico. Y quiere la independencia para Puerto Rico. ¿Y quién la paraliza? Muñoz. ¿Y por qué Muñoz la paraliza? Pues yo creo que es importantísimo. Si estás hablando del futuro de Puerto Rico, tú tienes que saber esto. Tú tienes que saber esta historia de nuestro país y por qué pasó. Y estos libros tienen una investigación exhaustiva. No tanto en Puerto Rico, allá, que es donde importa. En las bibliotecas de Truman, en la biblioteca de Eisenhower y el Archivo Nacional de Washington. Ahí hay horas y horas y horas de investigación. Tú tuviste una experiencia, y sé que se nos está acabando el tiempo, pero por lo menos dejamos planteado el tema para otros programas. Una incursión en la política activa, no como publicista, sino como arquitecto. Y estratega. Y estratega, tú dices en el Partido Popular. Sí. Sí, no, pero después, con el tema de la soberanía, tú escribiste un libro muy, muy vendido, muy leído y muy comentado. Que ahora sale la 4ª edición. ¿Ah, sí? Sí. Que coge diferentes ejemplos de soberanías y las presenta estableciendo puntos de enlace, ¿no? Que la gente entienda, pues, para empezar, que centella es eso de soberanía, con qué se come, porque hoy día todo el mundo habla de los soberanistas, pero en la época tuya de Hernández Colón fue cuando él dijo que cabían en un Volkswagen las plumitas liberales del Partido Popular. No sé si tú estabas metido en el Volkswagen o no, pero... No, en aquel tiempo no. Y hoy se habla de concertaciones y tú trataste de hacer una concertación. Se desconcertó, pero háblame de eso un poquito. Pues fíjate, tú dices en términos del MUS. El MUS, sí, el Movimiento de Unión Soberanista. Sí. El MUS que era un junte de ostosianos con independentistas desafectos del PIB. Bueno, no necesariamente, no. Pues dime tú, que tú eres el dueño de la cosa. No, esto viene... O el codueño. Esto viene del libro Soberanía Exitosa, que fue un éxito espectacular. O sea, ahora se está imprimiendo en China la 4ª edición, que se incluye un 7º país, que es Uruguay. Y entonces el libro tiene una introducción nueva mía, que habla hasta de Bad Bunny. Y como 25 columnas mías nuevas relacionadas con el tema. Y tablas nuevas, etc. De ahí surge un clamado de la gente que quería saber más sobre esto. Quiero decirte, cuando yo lancé ese libro, lo lancé en el Bankers Club de Atorrey. ¿Y no te votaron? Y fue un evento espectacular porque lo presentaron a Tilano Cordero Vadillo, Noel Colón Martínez y Emilio Piñero, que en aquel tiempo era el Chief Lending Officer del Banco Popular. No hay capitalista más capitalista que Bimbín. Okay. Pues ellos 3 lo presentaron. No por sus posturas personales, sino lo que se representa. Entonces después lo presenté en Mayagüez, en Ponce, en Plaza de las Américas. Entonces aquello fue un espectáculo. O sea, allí no cabía una persona y estaban desde altos empresarios de Atorrey,
desde Willy Miranda Marín, estaba el hermano de Filiberto Ojeda. O sea, el experto en mercadeo supo mercadear el libro. Eso es así, eso es así. Estaba, todavía yo encuentro fotos, el otro día le mandé una foto a Oscar Serrano, que estaba allí hablando con Benny Frankie Cerezo. Oscar. Oscar. Pues, un bebé, yo creo, ¿no? Yo le mandé esa foto que le encontré. Y en realidad aquello fue espectacular. Y entonces de ahí surgió el Instituto Soberanista, que empezamos a llevar presentaciones a todo Puerto Rico. Y de ahí surgió la decisión de convertirse en un partido político, un movimiento político, que es el MUS. Eso fue controversial, no todo el mundo estaba de acuerdo, que quizás no era el timing, etc. Pero ahí tuviste una relación con Gallizá. Eso, bueno, lo que yo logré en este grupo era que habían personas de la izquierda como Gallizá y David Noriega, hasta personas de la derecha del mundo empresarial, como un Atilano, un Bimbín Piñero, un Vila de Corral, un Jaime Martí, y se logró un junte bien interesante, porque lo que yo estaba planteando allí es que el independentismo había sido secuestrado por la izquierda relacionado con Cuba. Sí, el discurso socialista. Y entonces yo sostengo que no, o sea, los países soberanos son usualmente respaldados por los empresarios. Y de hecho, Albizu Campos decía que la independencia de Puerto Rico no se podía conseguir sin el respaldo de los empresarios. Que había sido el ejemplo de toda Latinoamérica. Sí. Fueron movimientos burgueses. Entonces, por unas razones de la Revolución Cubana, de momento todo el independentismo se asocia con la izquierda fidelista. Entonces, yo planteo que no, y al día de hoy lo planteo. Y he hecho programas sobre el independentismo no comunista. Se me acaba el tiempo. Pero compromiso, vamos a hacer otro programa para dedicarnos a esto que terminamos, porque yo creo que va a ser un ejercicio interesante. ¿Cómo no? Que nos cuente ese entramaje, cómo lo recibieron y cómo resultó la cosa, porque de nuevo hay que aprender de la historia. Muy bien. Gracias, Ángel. Gracias a ti, Luis, y a todos tus oyentes.